había un relleno sanitario, relleno sanitario, un botadero, que está ahí arriba, que es en Sabristi, sí, que es un botadero ilegal, ¿sí? O sea, eso era un sitio donde la gente, pues de manera ilegal, todos los municipios venían y votaban allá, ¿sí? Empezó como una cosa chiquita, pero se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más municipios empezaron a verter allá, entonces la gobernación y el ministerio consideraron oportuno crear un sitio en Cundinamarca para la recepción de todos los residuos, que hasta entonces no había ningún sitio establecido. Había un relleno que estaba en Marquita, me parece, o cerca de Marquita, ¿sí? Y había otro relleno que estaba en algún lado de Cundinamarca, que no sé muy bien dónde estaba, ¿sí? Pero eran rellenos muy chiquiticos. Entonces decidieron hacer un relleno para dar uso exclusivamente a todos los municipios de Cundinamarca, a excepción de Bogotá. O sea, Bogotá queda excluido del pacto que se hizo con la gobernación y con el ministerio, igual que nosotros tampoco podemos ir a disponer en Bogotá, a no ser que tuviéramos una urgencia manifiesta, ¿sí? Tuviéramos una urgencia de carácter grave. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a disponer hace unos 7 años, en enero de hace 7 años, y empezamos con la normal disposición. Actualmente, en un principio fueron 42 municipios los que empezábamos a recoger, ¿sí? En la actualidad tenemos 95, ¿de acuerdo? Y ya estamos casi al borde máximo de nuestra capacidad. O sea, quizás pudiéramos recoger 2 o 3 municipios más, pero ya la capacidad está muy copada. ¿Listo? El tipo de disposición que hacemos es de forma piramidal. ¿Listo? Todos los vasos que tenemos están perfectamente impermeabilizados para no causar un daño al medio ambiente, a las aguas subterráneas o a las aguas superficiales. ¿Listo? Y utilizamos un tipo de cobertura que es la cobertura calibre 20 que ven allá, que es una especie de ecomembrana de alta densidad, que lo que nos está impidiendo es la entrada de agua, principalmente con veneno. ¿Listo? Para nosotros es fundamental controlar la entrada de agua porque los residuos, si se humedecen, generan mucho más lixiviado. ¿Listo? Y el tratamiento de lixiviado es un tratamiento muy costoso, entonces pues tenemos que intentar evitar a toda costa que se nos genere más lixiviado del que puede producir el proceso natural de descomposición de la lixiviado. ¿De acuerdo? Nosotros todos los lixiviados los sacamos por unas cajas que son las cajas de inspección. En la actualidad tenemos 11 cajas de inspección, ¿listo? Y cada caja de inspección corresponde a una celda del vaso, ¿listo? De esta manera cada celda tiene su válvula y su caudalímetro, de esta manera podemos saber cuánto lixiviado se está generando dependiendo qué parte. ¿Por qué nos es muy útil tener este dato? Pues más que nada para estimaciones propias nuestras y para saber qué previsiones tenemos que tener con el tratamiento del lixiviado. ¿De acuerdo? Los residuos dependen, la generación de lixiviado de los residuos depende mucho de la composición orgánica que traiga. Nosotros aquí hacemos 2 caracterizaciones mensuales de todos los municipios para ver precisamente cuál es nuestra composición en el vaso. ¿Listo? Hemos detectado que más o menos entre el 50 y el 55% de todo lo que nos viene es de carácter orgánico. ¿Sí? Eso es lo que nos está fomentando es por la generación bruta de lixiviado. Cuanto más materia orgánica venga, pues más generación de lixiviado vamos a tener por la descomposición anaeróbica del residuo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros en un principio este relleno se estimó que iba a generar entre 0,5 y 0,7 litros por segundo, ¿sí? Por metro cúbico de residuos. ¿Listo? En la actualidad esas previsiones son quedan muy corticas. Ahora mismo estamos generando casi 1,5, 1,7 litros por segundo de lixiviado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la problemática nuestra en el tratamiento del lixiviado y por qué se optó por el sistema de osmosis inversa? Por ejemplo, en Doña Juana, no sé si ustedes han ido ya al relleno de Doña Juana, ellos tienen un tratamiento bioquímico de los lixiviados. ¿Qué hacen? Los meten en piscinas de retención y piscinas de tratamiento y les bajan toda la carga orgánica, les bajan metales, todo sobre el papel, ¿no? Habría que ver los enlaces, pero sobre el papel teóricamente tiene que ser así, ¿sí? Y el sobrante es un lixiviado que sigue teniendo el aspecto del lixiviado, sigue siendo un líquido negro, oscuro, ¿sí? Pero que está totalmente descontaminado, supuestamente, ¿no? Como le digo, sobre la teoría, no sé cómo funcionarán allí en realidad. ¿De acuerdo? Entonces ellos ¿qué hacen? Con ese sobrante que tiene, que ya supuestamente está totalmente descontaminado, lo vierten al tungelito, que pasa por ahí abajo del relleno de Doña Juana. Nosotros no tenemos un cuerpo de agua donde descargar, o sea, no podemos descargar lixiviado, es imposible que nosotros echemos un lixiviado descontaminado, por llamarlo de alguna manera, en un cuerpo de agua porque por aquí no pasa ninguno. Entonces se optó por la
por el sistema de osmosis inversa, que es el único que nos garantiza que el resultado del tratamiento lo podamos reutilizar y no verter a un cauce de agua. ¿Listo? Entonces, nosotros el tratamiento lo trajimos de Alemania directamente, ¿sí? Hay otros sistemas que también funcionan en Estados Unidos, pero son un poquito más débiles. Osmosis inversa nació por la necesidad de desalar el agua del mar. ¿Listo? Todos los buques, la flota mercante, pues necesitaba un sistema que le proporcionara sacar agua para sus necesidades sin tener que almacenarla en los barcos, porque a ellos les suponía pues un coste muy grande almacenar tanta agua. Entonces pues salió el tratamiento de osmosis inversa, que en un principio era único exclusivamente para desalar lo que era el agua del mar. Luego los creadores de ellos, que el sistema sí se creó en Alemania, Roche fue el que creó el sistema, ¿sí? Ellos pues vieron que tenían muchísimas más posibilidades en el tratamiento de aguas residuales y de lixiviado. Entonces pues empezaron a venderlo por todo el mundo, el sistema suyo particular de osmosis. Osmosis es un tratamiento o un sistema que funciona en la naturaleza. Todas las plantas tienen sistema de osmosis. Por naturaleza la planta coge el agua, la planta se la limpia y lo que le sobra pues lo bota. Lo mismo es con osmosis, son un sistema que se origina por membranas, que las hay de tres tipos, nosotros utilizamos aquí de nanofiltración, ¿listo? Que son una especie de laminita de papel, muy parecido a un folio, ¿sí? Un poquito más transparente y que tiene unos microporos, ¿sí? El planteamiento o la teoría básica de osmosis es, con unas bombas de alta presión, se le mete a esas membranas, esos paquetes de membranas, se les mete el lixiviado a presión y como los poros son tan finitos, pues dejan pasar la partícula de agua pura, pero la partícula impura la separa. Todos los contaminantes, metales, sales, materia orgánica que vaya suspendida, eso lo separa y hace una derivación de la parte mala, por decirlo de alguna manera, del líquido, del lixiviado, y de la parte buena. Al final del tratamiento pues tenemos un rechazo que generalmente está entre el 25 y el 30% de lo que entra, y tenemos una parte buena, que es la que utilizamos para el río, que es un agua totalmente pura y cristalina. Es un agua pura, no tiene sales, no tiene minerales, no tiene nada, es un agua totalmente pura. ¿Listo? Este agua nosotros hay veces que detectamos nosotros. Este agua cuando la echamos directamente sobre la materia vegetal, como no tiene minerales ni tiene sales, ¿qué hace? Pues en un principio le quita el color a la planta. ¿Listo? Lo verde pues lo vuelve amarillo, porque chupa toda la clorofila de las plantas. ¿Listo? Entonces nosotros hay veces que la mezclamos con un poquito de lixiviado crudo para darle un poquito más de consistencia para que tenga más características de riego al agua. ¿De acuerdo? Y en básico es eso. Nosotros tenemos dos plantas. En un principio empezamos con una planta de osmosis chiquitica de 110 metros cúbicos al día de tratamiento, pero luego nos dimos cuenta que para nuestras necesidades estaba muy infraestimada. Entonces tuvimos que hacer la adquisición de otra planta de 350. ¿Listo? Ahora mismo tenemos una capacidad de 460 metros cúbicos día. ¿De acuerdo? Necesitamos esta cantidad porque nosotros adquirir esas plantas no son fáciles. O sea, hay una sobredemanda muy grande en el mundo de esas plantas. Entonces nosotros la pedimos, pero nos la fabricaron 2 años después. Entonces en esos 2 años que pasamos, nosotros teníamos un tratamiento físico-químico, pero que en realidad era muy chiquito. Me parece que estamos en 20-30 metros cúbicos día, cuando se estaba generando el triple o el cuádruple diario de lo que estábamos tratando. Entonces empezamos a acumular y acumular lixiviado y llegamos a tener casi 200.000 metros cúbicos de lixiviado acumulado. En el término de 3 años, ahora solo tenemos unos 13.000 metros cúbicos acumulados de lixiviado, que en 2-3 meses pues lo habremos eliminado. ¿Listo? El gran problema antes eran los lixiviados. Ya, afortunadamente para nosotros los lixiviados lo tenemos controlado y ya pues es un proceso diario de mantenimiento de las plantas para que no se nos estropeen. Los mantenimientos de estas plantas son muy complicados y muy costosos porque es una tecnología muy sensible y cualquier entrada que haya, por ejemplo, de cloruro en las plantas nos estropean las membranas, las deshace. Entonces tenemos que tener un control muy grande de lo que entra en las plantas. Para controlar el lixiviado que entra, lo que hacemos, tenemos unos tanques, que son unos tanques de mezcla homogénea para mezclar el lixiviado con oxígeno, con ácido sulfúrico, con la intención de bajar el pH
y de eliminar todos los cloruros que puedan existir en ese lixiviado. ¿Listo? Entonces, previo a la entrada del lixiviado a las plantas, se le inyecta en unos tanques, se le va inyectando por una dosificación que tenemos totalmente automatizada, ácido sulfúrico para bajar el pH, y cuando la planta detecta que el pH que ya está almacenado cumple con las características, los parámetros de funcionamiento de ella, pues automáticamente coge y se alimenta la planta. Disculpa, ¿en cuánto queda el pH más o menos? Neutro, totalmente neutro, tiene que estar entre 6.5, 7, 7. ¿Sí? De ahí no puede pasar, porque si es por debajo se nos estropea, si es por encima también se nos estropea. Las plantas son totalmente automáticas, o sea, nosotros vinieron los técnicos alemanes, nos pusimos los parámetros que necesitábamos para nuestra operación, y desde entonces no se han variado nada esos parámetros. ¿Listo? No es como una lavadora, pero sí funciona muy parecido. Tú lo enchufas, le das al botón y empieza a funcionar. ¿Listo? Por supuesto, los operarios que están allá pues tienen un muy buen conocimiento de cómo funciona, porque hay veces que un parámetro se descontrola, saltan las alarmas, entonces tienen que hacer unas operaciones para recuperar la operatividad. ¿Listo? La operatividad de la planta actualmente está en 65-70%. ¿Listo? Entonces, lo que digo, más o menos un 70% sale en permeado, que es el agua limpia, lo que llamamos permeado es el agua totalmente pura, y luego sale el concentrado, que es la parte de rechazo, que es donde están todos los contaminantes. Ese concentrado, obviamente nosotros no podemos dar ninguna salida. Al no poder dar ninguna salida, ¿qué hacemos para...? Y tampoco se puede tratar, porque ese concentrado es el rechazo de lo que ya ha salido en por el primer pase de cada lixiviado. Entonces nosotros, para poder volver a tratar, lo que hacemos es lo reinyectamos de vuelta al relleno. ¿De acuerdo? Lo reinyectamos en cabecera del relleno. Entonces, por un proceso de filtración, pues también utilizamos los vasos como si fueran unos reactores anaeróbicos. ¿Listo? Entonces dejamos que el lixiviado o el rechazo que vamos reinyectando vaya madurando dentro del vaso, y con eso lo que hacemos es que los contaminantes pues se vayan perdiendo, salga el lixiviado que sale, ya está mezclado con el lixiviado que se está generando, y sale un líquido que se puede volver a tratar. ¿De acuerdo? Entonces la idea, habrá un momento en el que el concentrado ya sea tan concentrado que ya no se pueda volver a reinyectar. ¿Listo? Entonces habrá que meterlo en un tratamiento biológico, un tratamiento bioquímico, y luego se encapsula el lodo se deshidrata, y ese lodo deshidratado pues va a unas celdas especiales donde se queda totalmente encerrado, y ahí queda. ¿De acuerdo? Básicamente es así como funciona la planta de osmosis. ¿Listo? Entonces, si queréis, vamos a campo y lo decimos. ¿Listo?